sobre insuficiencia y estenosis valvular aórtica. Los integrantes son Mariana Domínguez Salazar, Luciana Espinosa y mi persona, ¿no? Yair André Miranda. Primero vamos a comenzar hablando sobre la insuficiencia valvular aórtica. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber antes de comenzar? Normalmente, la válvula aórtica se abre para permitir lo que es la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta en el momento de la sístole ventricular, y ocurre lo que es la apertura de la válvula aórtica. En el momento de la diástole se cierra herméticamente esta válvula aórtica para evitar que la sangre que acaba de salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta regrese. Pero cuando hay una insuficiencia aórtica, esta válvula no cierra completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sangre que ya salió regresa al ventrículo izquierdo cada vez que el corazón se relaja en la diástole, ¿no? ¿Esto qué provoca? Una sobrecarga de volumen, dilatación y remodelación del ventrículo izquierdo. Vamos a hablar sobre la etiología de la insuficiencia aórtica. Esta la vamos a dividir en dos partes: en las lesiones que afectan directamente a la válvula aórtica y enfermedades de la raíz aórtica. Entre las lesiones que afectan de forma directa a la válvula aórtica, tenemos la congénita. Un ejemplo es la válvula aórtica bicúspide, que es la malformación congénita más común, la cual predispone a una estenosis o a una insuficiencia aórtica. Después tenemos la endocarditis infecciosa. ¿Esta qué hace? Destruye o perfora las valvas, generando insuficiencia ya sea aguda o crónica. También tenemos enfermedad reumática. La enfermedad reumática es menos frecuente, pero ¿qué ocasiona? Fibrosis y retracción de las valvas. También podemos tener a la espondilitis anquilosante, la cual es la enfermedad inflamatoria que puede afectar la raíz aórtica y producir una insuficiencia. Ahora vamos a ver el otro grupo, que sería enfermedades de la raíz aórtica. En este grupo, la válvula puede estar sana, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? La raíz aórtica se dilata o daña, lo que ocasiona que las valvas se separen y ya genera lo que es la insuficiencia valvular. Es por eso que en la etiología se clasifica principalmente a las lesiones que afectan directamente a la válvula aórtica y enfermedades de la raíz aórtica. En las enfermedades de la raíz aórtica tenemos a la aortitis, que es inflamación de la pared torácica. Tenemos a la sífilis, que puede ser, eh, bueno, la sífilis, obviamente la sífilis terciaria. Esta produce aneurisma de la aorta ascendente, la cual va a separar a las valvas. También tenemos lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoidea. Es un proceso autoinmune que puede inflamar la raíz aórtica. Tenemos la disección aorta y el aneurisma aórtico. Ahora siguiendo, vamos a hablar sobre la fisiopatología. En la fisiopatología se va a dividir en una fase aguda y en una fase crónica. En la fase aguda, bueno, antes de entrar a la fase aguda o a la fase crónica, tenemos que tener algún pantallazo de forma general, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una válvula normal y, en este caso, en la insuficiencia aórtica, se produce un reflujo retrógrado de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. ¿Esto qué genera? Una sobrecarga de volumen que impacta la función y la estructura del ventrículo izquierdo. Y esto se va a manifestar de forma clínica en una fase aguda y en una fase crónica. Ahora vamos a entrar en la fisiopatología a la fase aguda. En la forma aguda, la insuficiencia aórtica se va a instalar de forma brusca. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo no tiene tiempo de adaptarse estructuralmente, por lo que la sobrecarga de volumen se va a elevar rápidamente, bueno, eleva de forma rápida, de forma brusca la presión telediastólica ventricular,
aumentando la presión retrógrada hacia la aurícula izquierda y afectando a lo que sería la circulación pulmonar. Por lo tanto, como resultado se produce un edema agudo de pulmón, el cual se va a manifestar clínicamente por disnea paroxística nocturna, estertores crepitantes y por una hipoxia severa. También, al momento de la auscultación, ¿qué es lo que podemos ver? El R1 disminuido por el cierre incompleto de la válvula y un soplo diastólico inmediato. En la fase crónica, el reflujo retrógrado es persistente, pero se instala de forma lenta, ¿no? ¿Esto qué nos va a permitir? El mecanismo de adaptación. Es importante que sepamos que en esta fase crónica, el ventrículo izquierdo se desarrolla a tal forma que hay una hipertrofia extrínseca y dilatación. ¿Para qué? Para que este ventrículo izquierdo maneje el volumen retrógrado. ¿Esto qué va a aumentar? El volumen sistólico para mantener un gasto cardíaco efectivo. Y como resultado, hay alteraciones. Una de ellas es la presión de pulso amplia. La presión de pulso amplia es la diferencia numérica que hay entre dos tipos de presiones, que sería la presión sistólica y la presión diastólica. Entre el intervalo que hay entre la presión sistólica y la presión diastólica de manera normal es de 30 a 50 milímetros de mercurio. Como sabemos, la presión arterial es 120/80. Entonces, la diferencia que puede variar en una persona normal es de 30 a 50. Pero en la presión de pulso amplia, esta varía a más de 60 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión sistólica se eleva por el volumen expulsivo aumentado y lo que disminuye es la presión diastólica. ¿Por qué? Por el reflujo de la válvula. También, aparte de la presión de pulso amplia, se va a apreciar los cambios en la geometría del ventrículo. En esto, ¿qué vamos a observar? La dilatación del ventrículo izquierdo y la hipertrofia extrínseca. Signos y síntomas de la insuficiencia aórtica. Al entrar a los signos y síntomas de la insuficiencia aórtica, la vamos a clasificar en tres grupos: síntomas principales, signos clave y específicos. Los síntomas principales. ¿Qué vamos a ver en nuestro paciente? Disnea de esfuerzo, o sea, falta de aire al hacer algún tipo de actividad física. También podemos apreciar ortopnea, que es la falta de aire al estar acostado, la cual obviamente mejora al momento de sentarse. Angina nocturna, que es un dolor de pecho que aparece obviamente de noche, ¿no? Y palpitaciones, que es la sensación de latidos rápidos. También podemos apreciar lo que van a ser los signos claves. En los signos claves tenemos la presión de pulso amplia, que es el aumento de la diferencia que hay, ¿no?, entre las dos presiones, la cual varía máximo hasta 50 milímetros de mercurio, pero cuando es amplia ya varía más de 60 milímetros de mercurio. El pulso de Corrigan. El pulso de Corrigan también se le denomina colapsante o de Seller-et-Magnus. Tiene tres nombres. Este se caracteriza ¿por qué? Porque es un pulso fuerte y amplio, el cual sube de forma rápida y cae de forma rápida. ¿Esto por qué se ocasiona? Este pulso, del pulso de Corrigan, es típico de la insuficiencia aórtica y se caracteriza porque la sangre sale con mucha fuerza del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica, obviamente como no se cierra de forma adecuada, parte de la sangre regresa al ventrículo. Entonces la presión arterial baja de forma rápida y se puede apreciar un pulso colapsante. Ahora, nos vamos a ir a lo que serían los signos periféricos y específicos. Vamos a comenzar por el signo de Quincke. Como se puede apreciar en la imagen, el signo de Quincke
Son latidos visibles, como pulsaciones en el lecho unguial, en las uñas, cuando se hace una presión ligera. Como se aprecia en esta imagen, eso es lo que es el signo de Key. Ahora, el signo de Muset, como ya lo habíamos visto anteriormente, son movimientos rítmicos de la cabeza hacia adelante y atrás con cada latido, ¿no? Y se ve como estamos viendo en el video de la diapositiva. Al norte tenemos el signo de Meyer y el signo de la Wolfe. El signo de Meyer son movimientos rítmicos de la úvula y vive con cada latido. Y se ve como estamos viendo en la imagen, el signo de Meyer. También tenemos el signo de la Dolphy, que es contracción y dilatación rítmica del pulso. A eso se lo conoce como ritmo de la Dolphy. Se ve como estamos viendo en la diapositiva. Ahora, podemos continuar con lo que serían las maniobras semiológicas. En las maniobras semiológicas vamos a tener inspección, palpación, percusión y auscultación. Nos vamos a la inspección. La inspección se va a dividir en dos, en una somática general y en una somática local. En este caso es precordial. La somática general. En la somática general nosotros vamos a ver las facies. Y en este tipo de pacientes que tienen insuficiencia aórtica, se puede observar una fase característica con aspecto pálido y en casos avanzados rasgos de fatiga. A esto se le denomina palidez llamada facie del cardíaco blanco. También podemos ver lo que es en la inspección somática el baile arterial. El baile arterial, en la visualización, se ven pulsaciones arteriales amplias y visibles en arterias superficiales. Un ejemplo puede ser la arteria carótida. Y en la inspección local, que se ve más específicamente en la región precordial, vamos a tener región precordial abultada, ¿ya? Y también el choque de punta energético y amplio. Este choque de punta energético y amplio se observa como un choque de punta visible de localización desplazada hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Con qué? Con un carácter amplio y energético, ¿no? Ahora nos vamos a la palpación. En la palpación, nosotros tenemos que tomar en cuenta que en los pacientes que tienen insuficiencia de la válvula aórtica, se van a, se van a ver tres cosas: apes cardíaco palpable, choque en cúpula de Barr y el pulso saltón. El apes cardíaco palpable se caracteriza ¿por qué? Porque el paciente tiene que estar en decúbito. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Palpamos en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, y este se localiza en el apes cardíaco en choque de punta de ventrículo izquierdo. ¿Y qué es lo que nosotros percibimos al realizar la palpación? Se percibe, es como, se percibe como algo sobresaliente que es amplio y intenso. También tenemos el choque de cúpula de Barr. Cuando la insuficiencia aórtica es crónica, el choque de punta puede sentirse amplio, vigoroso, semejante a la sensación de inflar o desinflar un globo. A eso se le denomina el choque en cúpula de Barr. También tenemos el pulso saltón de Corrigan, que este se caracteriza por un golpe rápido y una caída brusca. Este se percibe en arterias grandes en las cuales se apoya suavemente los dedos. Un ejemplo puede ser la arteria radial. Ahora nos vamos a la percusión. En la percusión, en la insuficiencia aórtica, la sobrecarga del volumen genera dilatación y hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo que se traduce a un aumento de la matidez cardíaca. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que realizar? Primero que nada, el paciente tiene que estar acostado en decúbito dorsal. Posterior a eso, la porción del tórax en la cual vamos a realizar la percusión tiene que estar desnuda. Se le pide al paciente que inspire suavemente para que de este modo pueda aflojar los pulmones y se pueda marcar la matidez, ¿no? Y se realiza la técnica que nosotros ya conocemos, que es la dígito digital de Auerbach. Ahora, se comienza a percutir desde afuera hacia adentro, desde la línea axilar anterior en el tercer, cuarto o quinto espacio intercostal,
hacia el lado izquierdo del esternón. Y nosotros vamos a poder observar matidez, un aumento de la matidez. Ahora nos vamos a la auscultación. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la auscultación? Primero, la posición del paciente. El paciente tiene que estar sentado, ligeramente inclinado hacia adelante. A este se le pide que inspire profundamente y contenga la respiración. La auscultación se realiza en el segundo espacio intercostal derecho y también al momento de realizar la auscultación se va a irradiar hacia el ápex. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a escuchar? Un soplo diastólico precoz, el cual va a tener un tono alto. ¿Y cómo se va a escuchar? Enseguida vamos a reproducir un audio en el cual en pacientes con insuficiencia de la válvula aórtica se escucha lo que es los soplos, ¿no? Que son soplos con un tono alto, soplo diastólico precoz con tono alto. Me, me dicen si se escucha, por favor. Y esa sería en la auscultación, ¿no? De un paciente con insuficiencia de la válvula aórtica. Continuando, vamos a ver los exámenes complementarios. Y eso ya lo va a realizar mi compañera Luciana. Continuando con el tema, vamos a ver lo que son los exámenes complementarios en la insuficiencia. Primeramente vamos a ver el electrocardiograma. El electrocardiograma en una insuficiencia aórtica crónica puede ser por una sobrecarga del tipo diastólico o del volumen. Esta sobrecarga se caracteriza por las ondas predominantes de las derivaciones izquierdas. Estas son D1, ABL, B5 y B6. También tenemos lo que es el complejo QRS, las ondas S en B1 y en B2. También tenemos lo que son las ondas T acuminadas o de base estrecha, y esta puede aparecer por el bloqueo de la rama izquierda. Como podemos ver en la imagen, los complejos QRS con onda S son profundas en B1 y en B2, y las R son altas en B5 y en B6. Como les dije, esta se puede aparecer por un bloqueo de la rama izquierda. Por lo general se asocia con difusión ventricular. La aparición de una fibrilación auricular se puede dar también o se puede apreciar en lo que es el electrocardiograma. Es un signo de mal pronóstico, sobre todo en la ausencia de la valvulopatía mitral asociada con la insuficiencia aórtica aguda. En la insuficiencia aórtica aguda, el electrocardiograma es normal o puede llegar a mostrar cambios inespecíficos en el segmento ST y en lo que son las ondas T. Luego vamos a ver lo que son las radiografías de tórax. En las radiografías de tórax, en una insuficiencia aórtica crónica, se observa la dilatación y el agrandamiento de las cavidades izquierdas. Como podemos ver en las imágenes, hay un desplazamiento también de lo que son las puntas hacia la izquierda, y en caso de dilatación de la aorta ascendente o del arco aórtico puede haber un agrandamiento. Se debe sospechar una afección de la raíz aórtica, y en la insuficiencia aórtica aguda se manifiestan los signos de congestión, o también puede llegar a aparecer lo que son un edema pulmonar con cavidades cardíacas. A esto se denomina edema pulmonar agudo de tipo cardiogénico. También podemos apreciar en la radiografía lo que es una cardiomegalia, que va a ser el aumento del corazón, y también podemos ver lo que son, bueno, el agrandamiento del arco aórtico. Luego tenemos lo que es el ecocardiograma y Doppler. Es el método más útil para lo que es, ¿lo puedes cambiar por favor? Más útil para el diagnóstico. Esto no nos da el diagnóstico, sin embargo, nos ayuda a obtener un diagnóstico, ya que permite evaluar el mecanismo, la causa, el tiempo, el tamaño y
también lo que es la función del ventrículo izquierdo. Esto es de mucha importancia porque nos ayuda a lo que es el pronóstico y también a lo que es el tratamiento. En la insuficiencia aórtica crónica, mediante el ecocardiograma se puede analizar si existen afecciones valvular. ¿A qué se refiere con afecciones? Si hay algún tipo de engrosamiento, de prolapso, si la raíz aórtica está dilatada o incluso si hay ambas. Al mismo tiempo se puede apreciar las dimensiones del ventrículo izquierdo, si están más grandes, más estrechas, lo cual resulta de mucha utilidad para lo que es el tratamiento, ya que puede ser para el tratamiento quirúrgico. Y en la insuficiencia aórtica aguda, las cavidades suelen ser normales, o sea, no hay agrandamiento, y puede observar el cierre prematuro de la válvula mitral. Esto indica un aumento de la presión del ventrículo izquierdo, y con el Doppler es fácil evaluar lo que es la gravedad de la insuficiencia. También con el ecocardiograma se visualiza lo que es la aorta ascendente y descendente, y resulta muy útil cuando se sospecha de alguna disección aórtica. Como podemos ver en la imagen del ecocardiograma, si hay alguna anomalía, va a aparecer, como podemos ver ahí, el cambio de color, y también vamos a poder apreciar lo que es el agrandamiento de lo que es el ventrículo izquierdo o de las cavidades del lado izquierdo. Y por último vamos a tener un caso clínico. En el caso clínico vamos a tener, dice, paciente de 40 años, consulta por padecer una disnea de clase funcional tipo 2. A esto se refiere que la persona va caminando, está haciendo ejercicio y se siente muy cansada y tiene la necesidad de parar, de aproximadamente 3 meses de evolución. El hábito longilíneo mide 1,85 y pesa 62 kilogramos. Su índice de masa corporal es de 18, presenta aranodactilia, que es las manos de araña que le dicen, las extremidades pueden ser de las manos, de los pies, están demasiado largas. Puedes rodear en exceso la muñeca con el pulgar y el quinto dedo. Es miope y tiene hiperlaxitud articular, que es muy flexible, y el pecho excavado. La frecuencia cardíaca es de 88 latidos por minuto, el pulso es de ascenso rápido y amplio, y la presión arterial es de 120/40. La presión arterial en los miembros inferiores de 180/50, y en el examen cardiovascular se observa y se palpa un choque de la punta amplio a nivel de la línea axilar anterior. Los ruidos cardíacos son hipofonéticos, se percibe un tercer ruido y se ausculta un soplo holodiastólico decreciente en el foco aórtico, que irradia hacia el borde izquierdo y trae una radiografía de tórax que muestra un ensanchamiento del mediastino y del borde derecho de la silueta cardíaca. ¿Qué se sugiere con el hábito constitucional de esta paciente? También nos vamos a preguntar cuál es su diagnóstico presuntivo y cuál sería la gravedad de la valvulopatía de acuerdo con los hallazgos clínicos. Primeramente, el paciente presenta un síndrome que es el síndrome de Marfan. Se caracteriza por diversas anomalías cardiovasculares, también oculares, porque dice que es miope, y de esqueleto por su hiperlaxitud y también la arenodactilia. Y bueno, entre otras. Las anomalías cardiovasculares más frecuentes son el prolapso de la válvula mitral y la dilatación de la aorta ascendente, que involucra una porción inicial de alto riesgo en esta paciente. La insuficiencia aórtica que padece estos pacientes se debe a la dilatación de la aorta y del anillo valvular. Esta valvulopatía de esta paciente puede ser grave con los hallazgos del examen físico, como por ejemplo el primer ruido disminuido por el cierre temprano de la válvula, también la presencia de un tercer ruido, y también la presión mayor en ambos miembros, ya sea inferior o superior. Como el caso de toda enfermedad valvular, el ecocardiograma o el Doppler es el estudio más complementario, más adecuado para esta paciente,
que puede permitir la correcta valoración de la válvula, de la aorta y de las cavidades. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es la estenosis valvular aórtica, que lo va a dar mi compañera Mariana. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos mis compañeros presentes. Como menciona mi compañera Luciana, vamos a continuar con lo que es la exposición y en este caso vamos a abordar otra patología que es la estenosis valvular aórtica. Y esta patología va a ser la más frecuente en lo que es a nivel de la válvula. Primero tenemos que dar lo que es una definición. En cuanto al concepto de la estenosis aórtica, vamos a tener entendiendo de que es una obstrucción que se va a presentar a la eyección del ventrículo izquierdo. Esta patología puede tener tres diversas localizaciones o localizarse en tres niveles distintos, como ser la propiamente dicha valvular, que aborda lo que es el 90% de los casos. Tenemos lo que es la subvalvular, que implica lo que es el 9% de los casos, y la supravalvular, que aproximadamente aborda lo que es el 1% de los casos. Siguiente, por favor. Ya, entonces, como mencionábamos en su etiología, tenemos tres diferentes tipos. La valvular, la más frecuente, se puede dar por dos razones. Puede haber lo que es una causa congénita o también una causa adquirida. Cuando hablamos de congénita, nos hacemos referencia a que puede presentarse una válvula monocúspide o bicúspide. Esto lo mencionamos teniendo en cuenta de que la válvula aórtica normal presenta tres valvas. Entonces, cuando hablamos de monocúspide, hacemos referencia a que va a presentar una sola valva y bicúspide, como su nombre lo dice, dos valvas. Y este tipo de forma se va a presentar en lo que es, tus síntomas se van a presentar tanto en lo que es la infancia, puede presentarse en la adolescencia o también puede presentarse en la vida adulta. ¿En qué varía, en qué momento de nuestra vida se nos presenten los síntomas clínicos? Varía de acuerdo a la gravedad de la estrechez de la aorta, perdón, de la válvula aórtica. Luego tenemos lo que es la siguiente forma que puede ser adquirida. En este caso puede ser secundaria a una patología como es la fiebre reumática, que va a abarcar aproximadamente el 25% de los casos, o también puede ser de origen degenerativo, que abarca el 50% de los casos. Cuando hablamos y hacemos referencia a que puede ser por secundaria una fiebre reumática, también vamos a encontrar que en esta parte va a estar asociada a lo que es una insuficiencia aórtica, que es la patología explicada anteriormente. Y si hacemos referencia a que va a ser de forma generativa, hacemos referencia entonces a lo que es que se produzca una calcificación valvular. Esta calcificación valvular va a estar asociada a dos factores de riesgo principales, como es la dislipidemia y la diabetes. Luego tenemos las otras dos clasificaciones, que era supravalvular, ocupando el 1%. Se puede presentar en este tipo de estenosis, se puede presentar lo que es una concomitancia con la estenosis de las ramas de la arteria pulmonar. Y en cuanto a la subvalvular, también va a estar asociada con lo que es una insuficiencia aórtica o también puede ser una insuficiencia de origen mitral. En lo que es la imagen que podemos ver en la diapositiva, podemos ver la ubicación de la válvula aórtica, que como bien sabemos va a estar comunicando el ventrículo izquierdo con la arteria aorta. Y en la imagen superior podemos ver cómo sería una válvula aórtica normal, tanto al momento de estar cerrada como al momento de estar abierta. Y cuando hablamos de una estenosis, aquí podemos ver que la válvula aórtica, al momento de estar cerrada, no puede cerrarse herméticamente como debería de ser. Y por el contrario, también al momento de abrirse, no puede abrirse como debería de ser. Entonces tiene una gran reducción en lo que es su orificio de la válvula, ya que esto se debe justamente a la estenosis o estrechamiento que va a presentar. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiología, lo que es la válvula aórtica presenta un orificio de aproximadamente 3 a 4 centímetros cuadrados. Como había comentado mi compañero André en su exposición, durante la sístole sabemos bien de que el ventrículo impulsa la sangre hacia la aorta. Y ya en la diástole, esta válvula aórtica se va a tener que encontrar cerrada. ¿Para qué? Para evitar el reflujo.
Entonces, cuando existe lo que es una estenosis, este orificio que estamos mencionando, que tiene de alrededor de 3 a 4 centímetros cuadrados, este orificio se va a estrechar. ¿Qué va a provocar este estrechamiento? Va a provocar de que la velocidad de flujo y gradiente de presión aumenten. Con consecuencia de esto se va a producir una mayor resistencia a la eyección del ventrículo izquierdo, y para que el ventrículo izquierdo pueda vencer lo que es este aumento de presión, es aquí donde se produce lo que es la hipertrofia concéntrica. ¿En qué consiste esta hipertrofia concéntrica? Consiste en que aumenta lo que es la masa muscular y rigidez muscular. En este tipo de hipertrofia podemos encontrar entonces un engrosamiento del miocardio, y la cavidad ventricular se puede encontrar de una forma más pequeña o ligeramente normal. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, que ya la conocemos un poco, hay que mencionar también 5 puntos, 5 aspectos que son muy importantes, que son puntuales. Primeramente tenemos lo que es la estrechez progresiva del orificio valvular, que le comentaba un poquito anteriormente. ¿Cómo va a iniciar esta estrechez? Se va a producir por lo que es un daño endotelial, puede ser por estrés mecánico, por inflamación, por una infiltración lipídica y transformación osteoblástica que lleva a la calcificación progresiva. Entonces, de esta manera es que se va produciendo lo que es el endurecimiento de las valvas de nuestra válvula aórtica. Como punto número 2, tenemos lo que es una sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. Como les mencionaba, esto se debe a que el ventrículo izquierdo tiene que ejercer mayor presión para poder impulsar la sangre hacia la arteria, ya que la válvula no se abre correctamente como debería de ser. Como punto número 3 ya tenemos las etapas avanzadas, en las cuales el ventrículo izquierdo incluso puede llegar a sufrir una ligera dilatación. Aquí vamos a poder observar lo que son las paredes adelgazadas, la fracción de eyección va a caer y también disminuye lo que es la función sistólica. En los síntomas clínicos, cuando hay un deterioro funcional, vamos a presentar lo que principalmente tenemos 3 síntomas, que es la disnea, la angina y el síncope, que más adelante los voy a detallar un poco más. Y también, como otra parte de la fisiopatología, tenemos lo que es la presencia de síndromes asociados. Estos síndromes van a aparecer específicamente cuando hablamos de una estenosis grave, en donde podemos encontrar lo que es el síndrome de Haydn, que consiste en una coagulopatía que se da por pérdida adquirida del factor de von Willebrand, que esta pérdida está debida al flujo turbulento que provoca lo que es la válvula calcificada. Tenemos un pequeño mapa aquí en la diapositiva en donde podemos tener una mejor explicación de lo que es la fisiopatología puntual, en donde les mencionaba que la estenosis es la obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, esto nos va a provocar un aumento de la presión sistólica. Por consecuencia, el tipo de hipertrofia que va a desarrollar el ventrículo, que es la hipertrofia concéntrica. Posteriormente, conforme van avanzando los años de esta patología, vamos a tener una disfunción del ventrículo izquierdo. Tenemos también lo que es un aumento del tiempo de eyección, tenemos un aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo y una disminución de la presión aórtica. Estos 3 fenómenos nos van a dar lo que es una disminución de oxígeno en el miocardio. Y como nuestro miocardio ha aumentado de tamaño, nuestro miocardio necesita el requerimiento de más oxígeno. Entonces, cuando se producen estos factores, nos estamos dirigiendo a lo que es una isquemia miocárdica, y por consiguiente, cuando la estenosis es severa y tiene demasiados años de evolución, pues vamos a llegar a presentar lo que es una falla del ventrículo izquierdo. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la estenosis aórtica, aquí vamos a mencionar los signos y los síntomas. Principalmente, como les decía, tenemos lo que es una triada de la estenosis aórtica, en donde vamos a encontrar lo que es la disnea de esfuerzo, es decir, la sensación subjetiva de falta de aire que el paciente va a presentar al momento de realizar algún tipo de esfuerzo físico. Tenemos la angina de pecho, que es un dolor típico que en este caso se va a dar por la isquemia miocárdica que les
venía explicando de acuerdo a la fisiopatología. Y también tenemos lo que es el síncope por esfuerzo. En el síncope por esfuerzo nos estamos refiriendo a que son episodios de la pérdida de conciencia que se da durante ejercicio físico o al ponerse de pie. ¿A qué va a estar asociado esto? Va a estar asociado a lo que es una disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el ventrículo no va a poder estar eyectando la sangre correctamente hacia la aorta. Entonces tenemos también otros síntomas y complicaciones, como ser las palpitaciones, que van a estar asociadas principalmente con arritmias supraventriculares. Tenemos también lo que es la fatiga desproporcionada al esfuerzo y tenemos síntomas de insuficiencia cardíaca avanzada, en los cuales podemos mencionar lo que es la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, que en esta disnea paroxística nocturna, el paciente se va a encontrar durmiendo, por así decirlo, pero en el transcurso de la noche, él va a despertarse repentinamente y va a estar fatigado porque va a sentir esa falta de aire que tiene. Entonces a esto hacemos referencia con disnea paroxística nocturna. También se pueden presentar lo que es edema de miembros inferiores, derrame pleural y hepatomegalia. Siguiente, por favor. En cuanto al examen físico semiológico, vamos a evaluar al paciente con 4 maniobras semiológicas, como es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En la inspección, ¿qué vamos a poder observar? Podemos observar lo que es un latido apical sostenido. El paciente, en cuanto a su tipo de fascie, va a ser un paciente que va a presentar un aspecto pálido y delicado. Se puede decir que es como de porcelana, como piel de porcelana. Y a esto hacemos referencia con los cardíacos blancos de la CE. En cuanto a lo que es la palpación, vamos a tener que considerar 3 aspectos importantes, los cuales van a ser lo que es el pulso periférico, que vamos a ver que tiene una característica importante. Tenemos también lo que es el otro aspecto, el choque de la punta cardíaca o apexiano, y también tenemos un aspecto muy importante que es el frémito sistólico. En cuanto a lo que es la percusión, vamos a ver que un hallazgo habitual va a ser la percusión normal y cuando se encuentra en casos avanzados vamos a poder observar una matidez cardíaca aumentada, que va a ser nada más y nada menos que un reflejo de lo que es la hipertrofia y dilatación que se ha producido en el ventrículo izquierdo. Y en cuanto a la auscultación, tenemos un soplo sistólico que va a ser el elemento más característico de esta patología. Ahora vamos a ir detallando uno por uno consiguientemente. Ya, como les mencionaba, la palpación, vamos a evaluar 3 aspectos importantes. El pulso periférico, hacemos referencia al pulso carotidio o al pulso radial. ¿Cómo va a ser este pulso? Va a ser un pulso de ascenso lento y de amplitud disminuida, que es también conocido como el pulsus parvus et tardus. Tenemos también lo que es el choque de punta cardíaca o apexiano, que va a ser intenso y sostenido. Y tenemos un frémito sistólico. ¿Dónde se va a encontrar este frémito? El frémito se va a poder palpar a nivel del segundo y tercer espacio intercostal derecho. Con frémito hacemos referencia a que es la vibración de un soplo y se puede encontrar en lo que es una estenosis moderada o grave. Siguiente, por favor. En cuanto a la percusión, los pasos para realizar la percusión van a ser 4. Primero, la posición del paciente. El paciente puede estar acostado, boca arriba o también puede estar sentado. En cuanto a la técnica, ¿qué técnica vamos a utilizar? Vamos a utilizar la técnica dígito digital de Gerard, que la vamos a realizar con los dedos, en donde vamos a golpear suavemente el pecho del paciente en diferentes áreas, prestando atención al sonido producido. ¿Cuáles van a ser las áreas de interés que van a ser el tercer paso para la percusión? Se dice que se debe percutir principalmente en lo que es el área precordial frente al corazón y en los espacios intercostales, observando si hay un cambio en la sonoridad. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Tenemos que escuchar una matidez aumentada.
Y en cuanto a la interpretación, un sonido más mate o sordo es lo que puede indicar una mayor masa cardíaca o cambios en la resonancia cardíaca, lo que puede ser un indicio de la estenosis aórtica. Y como ya hemos mencionado, este aumento de la masa cardíaca va a estar dado por la hipertrofia concéntrica que el propio ventrículo tiene que desarrollar debido a la estenosis aórtica. Siguiente, por favor. Ahora vamos, en cuanto a la ocultación, el soplo sistólico se va a ocultar mejor en lo que es el segundo espacio intercostal derecho. ¿En qué momento se va a intensificar o disminuir en el paciente? Cuando el paciente se encuentre en cuquilla o decúbito, este soplo sistólico se va a intensificar. Por el contrario, si el paciente se encuentra en posición de pie o bipedestación, este soplo sistólico lo vamos a notar un poco disminuido. También, ahorita les voy a hacer escuchar cómo vamos a poder percibir este soplo sistólico mediante lo que es la ocultación y me avisan si lo escuchan, por favor. ¿Se escucha la estenosis aórtica? Este soplo se localiza en la fase sistólica, entre el primer y segundo ruido, por lo que se describe como un soplo sistólico expulsivo en forma de diamante. Entonces, esperando a que sí los haya podido escuchar correctamente, esa va a ser la característica del soplo sistólico que se presenta en lo que es la estenosis, a diferencia del tipo de soplo que se presenta en una insuficiencia, que es un soplo diastólico. El de la estenosis va a ser un soplo sistólico. También en lo que es la ocultación, podemos percibir al R1 o el primer ruido cardíaco puede estar disminuido o normal. En cuanto al segundo ruido cardíaco, puede llegar a presentar lo que es un desdoblamiento paradójico. Su intensidad va a disminuir a medida de que la gravedad de la estenosis. Entonces, a medida de que la evolución de la estenosis sea mayor y se presente mayor gravedad, este ruido cardíaco número 2 se va a disminuir en lo que es su intensidad. Y en cuanto al ruido cardíaco 4, podemos llegar a percibirlo. Va a ser más audible en lo que es la porción del ápex cardíaco y va a ser signo y significado de lo que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. También hay un fenómeno muy importante que se debe mencionar en lo que es la ocultación, que es el fenómeno conocido como fenómeno de Gallabardín. ¿Qué es este fenómeno de Gallabardín? Es un componente musical del soplo que se escucha mejor también en lo que es la porción del ápex cardíaco y puede llegar a confundirse con lo que es una insuficiencia mitral, pero no hay lo que es una irradiación axilar y reforzada tras la extrasístole. Con esto hace referencia a que vamos a escuchar lo que es un soplo, también se lo puede escuchar en lo que es el foco mitral. Este soplo va a ser similar al soplo sistólico que vamos a escuchar normalmente en la estenosis, pero tiene lo que es un sonido un poco más apagado. Entonces, a este fenómeno que vamos a escuchar es lo que conocemos como fenómeno de Gallabardín. Y eso sería por mi parte, doctor. Va a continuar mi compañera Luciana explicándole acerca de los exámenes complementarios de la estenosis aórtica. Gracias. Bien, ahora vamos a ver lo que son los exámenes complementarios en lo que es una estenosis. Primeramente vamos a tener el electrocardiograma. En el electrocardiograma, el hallazgo más frecuente es la hipertrofia ventricular izquierda. Se observa en el 90% de los pacientes y habitualmente adopta la forma de una sobrecarga sistólica. Esto se da por la ausencia de las ondas R en las precordiales derechas y en la D1, ABL, B5 y B6. También tenemos la inversión de la onda T, como podemos ver ahí en el electrocardiograma, en las derivaciones izquierdas, y es habitual además encontrar signos de agrandamientos de la aurícula izquierda con ondas P
con las ondas P y el aumento del componente negativo en B1. También vamos a poder encontrar lo que son la fibrilación auricular, que esta puede llegar a ser una complicación tardía en lo que es la estenosis. Luego vamos a tener lo que son las radiografías. En la radiografía de tórax, ¿puedes cambiarla, por favor? La radiografía de tórax, el borde apexiano aparece redondo y prominente, también como el resultado de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La prominencia de la aorta, como podemos ver ahí en la radiografía, la prominencia de la aorta ascendente y también la dilatación de la arteria. Ahí en la imagen podemos observar lo que son un signo característico, que es lo de la tráquea desviada. Este se llama signo de la bailarina y se da por la dilatación de la aurícula izquierda. También podemos ver la cardiomegalia en la radiografía, la hipertrofia del ventrículo izquierdo y también lo que es el signo del doble contorno en la radiografía del lado izquierdo. Ahí podemos ver lo que es en la radiografía, y también esto, si pasa el tiempo, puede llegar a producir un edema agudo, que es el edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico. Luego vamos a tener lo que son el ecocardiograma. El ecocardiograma o Doppler es el procedimiento más útil que nos ayuda a confirmar lo que es el diagnóstico y cuantificar la gravedad. Permite diferenciar las formas valvulares de las supravalvulares y también detectar las alteraciones anatómicas en la válvula bicúspide y también en la insuficiencia valvular. Ahí podemos ver en el ecocardiograma la aurícula izquierda, como dice ahí en la imagen. También podemos ver la aorta, en la que dice AO. También podemos ver el Doppler, que es el color, muestra el flujo de sangre. Los colores indican la dirección y la velocidad del flujo. El color rojo es la sangre que se dirige hacia el transductor. ¿Qué es el transductor? Es la parte fundamental del ecógrafo o del ecocardiograma. Es un dispositivo que emite y recibe las ondas del ultrasonido. Luego tenemos el color azul, que también es la sangre que se aleja del transductor. Ya les expliqué qué es el transductor. Y luego el verde o amarillo, o esa mezcla de colores, es el flujo turbulento que nos ayuda a decir que hay una patología o también una insuficiencia, o en este caso una estenosis. Lo que podemos ver ahí en la imagen es una zona de flujo turbulento, como podemos ver ahí, amarillo, verde, rojo, que es la mezcla de esos colores en ambas imágenes, que se puede ver a lo que es una estenosis, y así es como ayudamos a lo que es el diagnóstico de la estenosis. Luego vamos a tener lo que es un caso clínico. Siguiente imagen, por favor. Ya. El caso clínico es una paciente de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial y tabaquismo. Consulta luego de haber sufrido un episodio de pérdida de conciencia mientras subía una cuesta algo empinada. En el examen físico se encuentran los siguientes parámetros: la frecuencia cardíaca 82 latidos por minuto, la presión arterial 145/90, el choque de la punta es intenso, sostenido y se palpa a nivel de la línea medioclavicular. El pulso es regular, igual de ascenso lento y escasa amplitud. En la auscultación se percibe un primer ruido de intensidad normal, un segundo ruido de intensidad disminuida y un cuarto ruido. En el área aórtica se ausculta un soplo holosistólico eyectivo de carácter rudo y de intensidad de 3 de 6. Es creciente y decreciente, y con
y se irradia hacia los vasos del cuello. En el ecocardiograma muestran signos de hipertrofia ventricular izquierda con ondas T negativas asimétricas en las derivaciones D1, ABL, B5 y B6. Aquí tenemos unas preguntas que son: ¿cuál es su diagnóstico presuntivo? ¿Qué datos de la historia clínica lo orientan para caracterizar la gravedad de la valvulopatía? ¿Y qué método complementario de diagnóstico sería de mayor utilidad para esta situación? Primeramente, teniendo en cuenta la edad del paciente, que tiene 55 años, el diagnóstico más probable en este caso es de una estenosis valvular aórtica. Puede ser de etiología congénita en la válvula bicúspide, y las características del examen físico, como por ejemplo la disminución de la intensidad del segundo ruido, el pico de intensidad tardío del soplo y el cuarto ruido, sugiere que se trata de una estenosis aórtica grave. En este escenario es altamente probable que haya un síncope de esfuerzo. Puede haber un hipoflujo cerebral causado por la obstrucción valvular, y en el ecocardiograma o Doppler es el estudio de elección para caracterizar esta patología, porque ahí es donde podemos observar con claridad. También la aparición de síntomas en este paciente señala que este es el momento para indicar el tratamiento o un tratamiento quirúrgico por todos los antecedentes y todo lo que nos dice este caso clínico. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Excelente, gracias por la presentación. Estaba muy claro. A ver si hay algún comentario, alguna duda. Adelante, por favor. Aló, ¿se escucha? Sí, doctor. Bueno, entonces, a ver, no sé si hay algún comentario. ¿Se pudo realizar algunas preguntas formuladas? Yair, ¿pudimos hacer algunas preguntas antes de la clase? ¿Tipo cuestionario? Sí, doctor, pudimos hacerlas. ¿Esas lo mandamos al grupo o se las comunicamos aquí a mis compañeros? No lo hicieron antes de la clase. Sería bueno que las manden ahora y para la próxima clase entonces preguntamos, porque claro, como no se mandó antes, no van a poder en este momento por ahí responderlas. Bueno, sería bueno que los pase ahora a su grupo. La próxima clase, el miércoles, ya hacemos las preguntas de esas, pues obviamente ya tienen que resolverlas, pues, ¿no? Ok, enseguida la mandamos entonces, doctor. Bueno, entonces nos veríamos el próximo miércoles. Para la siguiente clase vamos a ver quiénes pueden dar más temas. Va a haber algunos temas más para que puedan inscribirse. Por el momento sería eso. Gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.